Hola a todos, mi nombre es Bradley Austin Triguero Sandoval, mi carnet es 2018-04739. El día de hoy estaré presentando lo que es mi práctica número 4 de lo que es el curso de Laboratorio de Máquinas Eléctricas 1. Hoy presentaré lo que es la práctica 4, que es de el frenado de corrientes de Foucault. Y como podemos ver aquí, pues empecemos aquí con lo que son las corrientes de Foucault. Algunos de los principios básicos, como se sabe, el caso de las máquinas asíncronas y síncronas, es el campo magnético giratorio que va a la frecuencia de la red, que va a la frecuencia de la red. Entre el hierro o una frecuencia, entre el entrehierro, perdón, y una frecuencia menor, pero con una relación, por ejemplo, si es de 4 polos, sabemos que va a ir a la mitad de la frecuencia, o si es de 6 polos, va a ir a un tercio de la frecuencia de la red, y así sucesivamente. Entonces, el rotor de estas máquinas de corriente alterna, la mayoría de las veces va a perseguir lo que es este campo magnético generado por el estator, que se encuentra entre el entierro. Esto es lo que genera el movimiento en estas. eh, am, Sin embargo, en el caso del freno de corrientes de Foucault, que está conectado a lo que es la corriente directa al estator, esto significa que el estator nunca se va a poder mover. Es decir, el campo nunca se va a mover al ser corriente directa, y en el campo magnético del rotor, por el principio que busca es alinearse con el campo magnético del estator. Siempre va a buscar estar estático, como en el inicio o en el principio, que si se mueve, por ejemplo, esta parte. Bueno, yo lo había visto como una escalera, pero realmente aquí no está la escalera. Había visto una imagen donde lo ejemplificaban con una escalera, solo que no la puedo encontrar. Siempre se tendrá un campo magnético sur, y acá hay uno norte. Un norte acá. Entonces este se quiere mover hacia la derecha, y el norte con el norte se repelen, y el sur con el norte se atraen. Entonces prácticamente se requiere un esfuerzo para poder mover lo que es dicha escalera por estos campos magnéticos que se van formando. Y ese es más o menos el principio del funcionamiento del freno de corrientes de Foucault, que tiene muchas aplicaciones. En la industria, por ejemplo, en el caso del motor asíncrono, por ejemplo, se puede ver aquí, en este caso, que hay un motor asíncrono, se puede apreciar acá. En el caso del motor asíncrono, lo que está pasando aquí es que está funcionando como un generador que se sabe que se maneja hay una curva del lado del eje X. Miremos si lo tengo aquí en el reporte. Creo que sí lo tengo por acá. Ah, rayos, creo que no lo tengo aquí. Bueno, pero lo voy a tratar de explicar así. Se me olvidó juntarlo en el reporte. Pero como se maneja, sabemos que hay una curva del lado derecho del eje X, en la que la velocidad nunca puede ser mayor que la velocidad de sincronismo, que es la que se menciona anteriormente, que puede ser de 60, que es la de 2 polos, o de 30 si es de 4 polos, o de 15 si es de 8 polos. Entonces jamás puede ser mayor que la velocidad de sincronismo, por lo que no habría un corte de líneas magnéticas, y por ende no habría una inducción electromagnética. Sin embargo, en el caso de que un motor externo, en el caso de un motor síncrono, que le llamaríamos motor, en este caso, supongamos que le vamos a llamar motor primario, mueve lo que es el rotor y lo pone a trabajar a una velocidad mayor a la velocidad de sincronismo en el rotor, con el propósito de que se inducirán corrientes que puedan aprovecharse para diferentes usos. Claro, que las corrientes no serían la frecuencia de sincronismo, sino que serían una frecuencia diferente. Sin embargo, en
en estas corrientes se puede aprovechar o se pueden intentar rectificar para otro uso. Pero si se diera esa cuestión, el deslizamiento es menor a cero, por lo que sería negativo. Entonces, si sabemos que hay un deslizamiento negativo, sabemos que este estaría funcionando de una forma de generador y empezaría a generar corriente, por lo que el corte de las líneas magnéticas es como que si se diera al revés, en lugar de favorecer de que el rotor se mueva, de que perdón, de que el motor, de que el rotor se mueva e impida que se mueva, y esto hace que se requiera una fuerza mecánica que se transforme en fuerza electromotriz eléctrica. Ahora vamos aquí con la práctica, creo que aquí esta es, sí, esta es. Bueno, aquí se puede apreciar lo que es la práctica. En el caso de la práctica se conectó al principio un freno de corrientes de Foucault con corriente directa y se conectó el motor jaula ardía, que está acá, el motor jaula ardía en corriente directa y se conectó el motor de impulsión dinamómetro y este se conectó como un motor de impulsión. Entonces se empezó a lo que era aumentar el voltaje del motor de jaula ardía y este se va viendo que mientras se aumenta se aumenta el motor de impulsión se va frenando más y más, lo cual prueba que al aumentar el voltaje aumenta el campo magnético. Y esto lleva a un aumento de la fuerza magnética que frena al motor de corriente directa. Acá se fue haciendo el aumento del voltaje con una resistencia. Si no estoy mal, está por acá. Las que están por acá. Eh, con una resistencia donde se iba reduciendo poco a poco y así aumentando la caída de los arrollamientos del motor jaula ardía. Y al aumentar la caída, perdón, y al aumentar la caída aumenta la corriente y al aumentar la corriente aumenta lo que es el campo magnético. Y aquí al aumentar la corriente también se reduce lo que es la velocidad del motor y recibe un torque negativo, que significa que se va frenando eh, y mientras más está aumentando se frena y sale un torque más potente, que lo podemos apreciar aquí. Si usted me creo que es en esta. Aquí podemos ver de que al aumentar lo que es la caída aumenta la corriente y al aumentar la corriente aumenta el campo magnético. Y aquí al aumentar la corriente se reduce lo que es la velocidad del motor, se puede ver acá, y el motor recibe un torque negativo, que el torque está por acá, y el torque negativo está aquí, que significa que se está frenando y mientras más se esté aumentando, más se frena y sale un torque más potente. Ahora respecto a la parte 2 si no estoy mal, está por acá. Ahora con respecto a la parte 2 se conectó el motor de jaula de ardilla, que está por aquí, como si fuera un generador conectado a la red al devanado de campo. El punto es que el punto es que aquí al girar se le aplicó lo que era como al motor de impulsión, una fuerza al motor jaula de ardilla y esa fuerza generaba que ésta se frenara el motor jaula de ardilla que estaba, ¿cómo decirlo? Conectado a corriente alterna. Entonces se va viendo que aunque el voltaje se mantenga en los arrollamientos, cuando se aumenta la potencia del motor de impulsión, va reduciendo la velocidad del motor jaula de ardilla y, y estaba trabajando con un deslizamiento negativo. Recordemos el deslizamiento negativo que mencioné y eso significa que el rotor, aunque no se vea acá en específico, se está aprovechando corrientes. Es decir, se están induciendo corrientes en vez del motor generar movimiento se está generando como una fuente de producción eléctrica, de energía eléctrica, y en este caso no se usa la carga resistiva, se usa una interfaz de adquisición de datos, que es aquí,
Y pues se miden los voltajes de línea, se miden las corrientes, los voltajes de línea, se miden las corrientes de línea y se conecta a corriente directa. Y otra cosa es que también se hace una prueba con este generador en el que se conecta de la red el motor, perdón, perdón, se me olvidó, en que se desconecta de la red el motor jaula ardía, entonces no funciona, ya que no tiene una fuente de reactancia inductiva para funcionar. Creo que era esta otra imagen lo que acabo de explicar ahorita. Es lo que acabo de explicar ahorita. Y por último, como conclusiones, nosotros que es, las conclusiones que yo escribí como tal son cinco. La primera sería, mientras mayor sea la velocidad del eje arriba de la velocidad síncrona, mayor será la potencia entregada por el generador asíncrono. La segunda sería, es mejor el frenado de recuperación que el frenado por corrientes de Foucault usando corriente directa. La tercera sería el freno de corrientes de Foucault, como tal funciona independientemente de la dirección de la velocidad angular. La cuarta sería la corriente generada del generador asíncrono no tiene la misma frecuencia de la red de la que consume potencia reactiva. Y la número 5 sería un generador asíncrono consume potencia reactiva para funcionar. Y bueno, esto es todo por el día de hoy y espero haberlo intentado explicar lo mejor posible. Gracias por su atención y hasta pronto.